Hola, buenas noches. Esta es la actividad etapa 3 del curso Construcción de subjetividades en el conflicto armado. Vamos a abordar la temática sobre la construcción de subjetividades. Eh, de acuerdo con la temática, cabe hacernos la pregunta de por qué es importante la verdad para las víctimas del conflicto y por qué la importancia de la Comisión de la Verdad como un organismo encargado de investigar los fenómenos que se dieron en este contexto de violencia en el país, toda vez que la verdad permite conocer la historia, las causas del conflicto y a la vez es una herramienta para que las víctimas puedan sanar. ¿Cómo contribuye la Comisión de la Verdad a la creación de subjetividades? Eh, lo hace al promover el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y las violaciones a sus derechos. Les permite tener una voz, un reconocimiento en la sociedad. Y también cuando los victimarios reconocen la responsabilidad individual y colectiva de sus actos. Esto contribuye a que haya una percepción de que el Estado está de alguna manera garantizando los derechos ciudadanos. ¿Cómo contribuye el diálogo a la reparación de las víctimas en este contexto? Lo que define al ser humano es la relación que establece con el otro. En los espacios de diálogo, donde se forman los relatos en un proceso histórico, dinámico. Allí es donde se pueden encontrar las motivaciones que sustentan la violencia y en algunos casos incluso llegar a reconocer al victimario como víctima al mismo tiempo. La violencia se genera en fenómenos de exclusión, de marginalización y muchos otros que son producto de la desigualdad social. ¿Qué diferencias hay entre el conflicto urbano y rural desde la subjetividad? Los acontecimientos son un constructo de la interacción y la coparticipación subjetiva y situacional de las personas. Es decir, tenemos una subjetividad individual y en contexto generamos unas ideas, unas emociones, unos sentimientos que nos hacen parte de un contexto colectivo. En ese contexto pues hay diferencias sociales, económicas, culturales y políticas, y esas diferencias también se trasladan al entorno de lo rural y de las ciudades, en las cuales pues también encontramos unas dinámicas distintas. ¿Qué subjetividades se perciben en los relatos abordados? Bueno, como sabemos, en la actividad se abordaron 4 relatos. En esos relatos considero que sus relatores perciben una desconexión entre las obligaciones del Estado y la salvaguarda de sus derechos. En algunos casos se da la superposición de grupos armados al margen de la ley en zonas donde la institucionalidad es bastante ambigua. Exclusión versus integración. En la subjetividad intervienen de manera fundamental, como ya lo hemos dicho, condiciones materiales, sociales, culturales de existencia, y en ellas también hay unas relaciones de poder. Las víctimas llegan a sentir que han sido desprotegidas a causa de su origen étnico, condición social. Por eso es importante que estos procesos de reparación y no repetición permitan que las víctimas, además de sentirse materialmente integrados, pues puedan tener también esos sentimientos de pertenencia, encontrar esos sentimientos y esa percepción de inclusión social. Desplazamiento y subjetividad. Para las comunidades indígenas, afro, campesinos y madres cabezas de hogar, el desplazamiento forzado implica una desconexión de su anclaje geográfico, social, económico y cultural. Ese anclaje pues viene con unos significados y una valoración diferencial. Es lo que nos hace ser distintos al otro
y que nos reconozcan como tal. Es importante, por supuesto, para las subjetividades individuales, colectivas, históricas y territoriales. ¿Cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? En lo que ya hemos analizado, pues podemos decir que cuando el Estado funge como garante de los derechos ciudadanos, las víctimas logran encontrar formas para recomponer su realidad, adquieren una voz, de alguna manera podríamos decir, existen de nuevo al ser reconocidos por el otro. Como conclusión, podemos reconocer la importancia de la Comisión de la Verdad y cómo, gracias a su labor, se pueden encontrar nuevas solidaridades, emergen nuevas redes y formas de reciprocidad. Implica una dinámica diferente, una imagen subjetiva emergente como respuesta a la búsqueda de la justicia y la verdad. Y esto de alguna manera debe contribuir al establecimiento de una paz duradera. Muchas gracias y buenas noches.